Hola hermosura, espero que estés muy bien. Mira qué flores o girasoles o como cada uno le quiero llamar que te traigo hoy más bonitas. Son súper fáciles de tejer y además son divertidas, en fin, que a mí me ha gustado muchísimo tejerlas. Puedes hacer conjuntos solo con estas flores, puedes añadirle otro tipo de flores y puede quedar un centro muy bonito. Bueno, pues espero que te gusten y vamos a empezar. Recuerda suscribirte a este canal que también es el tuyo y darle a la campanilla para que los señores de YouTube te comuniquen cuando tenemos un vídeo nuevo. Empezamos. Bien, pues vamos a empezar tejiendo 14 cadenetas. No muy apretadas, ¿eh? Sí. Ahora en la tercera cadeneta vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. Y otra vez en el punto siguiente 2 puntos altos en el mismo punto. Una tercera vez, 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora en el siguiente vamos a tejer 3 puntos altos. Por eso os decía que las cadenetas no muy apretadas para que nos quepan todos estos puntos. 2 y 3. Y ahora en las siguientes cadenetas, que van a ser 2, 4, 6, 8, vamos a hacer en cada una de ellas 3 puntos dobles altos. Cogemos 2 hebras, sacamos una vez, 2 y 3. 2 hebras y en la misma cadeneta sacamos una vez, 2 y 3. Y otro. Y ahora lo mismo en el siguiente, que es este. 1, 2 y 3. Y así vamos a seguir haciendo 3 puntos altos dobles en cada una de las cadenetas hasta el final, que serán 8 veces. Bien, pues ahora hacemos una cadeneta y cortamos el hilo un poquito largo. Y esto lo dejamos aquí. Y ahora vamos a hacer los pétalos. Vamos a hacer un círculo de 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y aquí dentro del círculo vamos a hacer 7 puntos bajos. Y vamos a cerrar con un punto deslizado.
Ahora vamos a hacer 3 cadenetas, que es como si fuera un punto alto, y en la siguiente cadena, en el siguiente punto bajo, un punto alto, y cerramos así. Ahora vamos a hacer 8 cadenetas, tampoco muy apretadas porque si no luego no os irá bien. Y ahora cogiendo solamente la hebra de arriba del punto, en el segundo punto empiezo con un punto bajo, un punto medio, 4 puntos altos, un punto medio y aquí donde hemos cerrado los puntos altos, un punto bajo, así. Ahora en el mismo sitio del último punto alto vamos a hacer un punto alto sin terminar de cerrar y un punto alto en el siguiente. Y los cerramos los dos juntos. Y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la segunda un punto bajo. En la siguiente un punto medio. 4 puntos altos. Un punto medio en la última y un punto bajo aquí, donde hemos cerrado el punto alto de la vuelta anterior, bajo. Y ahora volvemos a repetir, donde está el último punto alto, voy a hacer un punto alto sin terminar de cerrar, un punto alto en el siguiente, cierro los dos puntos y otra vez. Ocho cadenetas, punto bajo, punto medio, 4 altos, un punto medio y un punto bajo donde he cerrado los dos puntos juntos de la vuelta anterior. Y vuelvo a hacer lo mismo, donde ya estaba el punto bajo, pincho, punto ahí, donde ya estaba el punto alto, hago un punto alto sin terminar de cerrar y en el siguiente un punto alto y cierro los dos. Y continúo haciendo lo mismo que he hecho en estos pétalos hasta que tenga 7 pétalos, que ya habrá llegado aquí, y cerraré con un deslizado, pero os veo en el último pétalo. Bien, pues ya voy haciendo el último pétalo. Hago el punto bajo en la base y uno aquí en la tercera cadeneta de subida.
y son 7 pétalos. Entonces ahora vamos a hacer el contorno de los pétalos. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y ahora puntos bajos, cogiendo la hebra que nos había quedado de las cadenetas. ¿Os acordáis que solo habíamos cogido una hebra? Dos, tres, cuatro, 5 y 6 puntos bajos. Y ahora aquí en la punta donde habían la cadeneta esta que girábamos, 2 puntos bajos. 2. Y en este lado 6 puntos bajos. Aquí sí que tenemos las 2 cadenetas del punto. Y un punto deslizado. Y nos vamos aquí al otro lado y hacemos lo mismo. Un punto deslizado, 6 puntos bajos, y aquí en la cadeneta esta 2 puntos bajos. Y lo mismo, 6 puntos bajos y un punto deslizado. Y pasamos al otro pétalo, hacemos un punto deslizado, 6 puntos bajos, dos puntos bajos aquí en el extremo, pues así vamos a ir dando toda la vuelta hasta llegar al primer pétalo que hemos hecho. Termino el último pétalo y engancho al otro con un punto deslizado en la base. Y ya está, ya podemos cortar el hilo. Y ahora sí que puedes hacerlo ahora o puedes hacerlo después, aplanar con vapor o humedecer un poco pues estas hojitas. Bien, pues yo ya le di un poquito de vapor a las hojas para que quedaran planitas. Y ahora cogemos la primera parte que hemos hecho y la enrollamos. ¿Veis que ella sola ya tiene tendencia a enrollarse por el aumento de puntos? O sea que no hace falta hacer nada
nada especial. Enhebramos la aguja. Voy hacia abajo porque tengo que coser aquí en el centro. Y voy sujetando las capas, cogiendo todas las capas para que no se desmonte del centro. Para que quede esto así enrolladito. Y ahora es cuestión de clavarlo aquí con el mismo hilo. Ahora ya es como si cosieras un botón, Si quieres que esto te quede más abierto, pues les das unas puntaditas por aquí. En fin, que aquí ya vas dándole la forma que te gusta. No hace falta una sujeción a rabiar porque esto rápidamente lo tenemos, Si hubiera dejado el hilo más largo, pues mejor, pero bueno. Puedes coserlo con el hilo que cortes largo de los pétalos o del centro, como quieras. Y aquí lo tenemos. Mirad qué mono. Si queréis hacer el centro de un color y los pétalos de otro, pues también, porque al trabajarlo de esta manera, pues fenomenal. Bien, pues claro, si haces unas cuantas, todavía más bonita. En fin, puedes hacer colores vivos, colores más suaves, puedes combinarlo con otras flores y puede quedar muy bonito. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.